En ello sigue teniendo mucho que ver, claro, la escalada del precio del petróleo, que hoy estará muy pendiente de la cumbre europea en la que se podría plantear, algunos países podrían plantear el embargo al petróleo ruso, aunque esta decisión parece bastante descartable a priori, con la que está cayendo en Europa y con el litro de diésel o de gasolina ya por encima de los 2 euros, ¿verdad? Otra de las grandes reuniones de la jornada es la cumbre de la OTAN, ante las amenazas constantes por parte del gobierno ruso de usar su arsenal nuclear si se siente amenazado. El secretario general de la OTAN dijo ayer que Rusia sabe de antemano que perdería una guerra nuclear. Me pregunto, ¿quién la ganaría? Evidentemente el secretario general de la OTAN también está haciendo su papel y lo está haciendo muy bien. Se cumple el primer mes de la guerra en Ucrania. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados. Hoy con Hernán Cortés de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con Juan Ramón Caridad, Managing Director de la gestora GAM. Hola Juan Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan Ramón, aparente normalidad, ¿no? Lo que vemos hoy, por ejemplo, en el mercado. Tampoco me gusta centrar siempre el análisis en una sola jornada, así que también os pido un poco que me hagáis un poco de resumen de lo que habéis ido viendo vosotros a lo largo de estos días, en el sentido de eso, de que poco tenemos muchos la sensación de que la bolsa ha empezado a ir de alguna forma por libre, un poco al margen de la economía o de los acontecimientos en Ucrania. Al menos sí que es cierto que llevamos 5 o 6 días de una cierta tranquilidad. El dólar ha dado tregua y eso ha permitido a todos los activos de riesgo ir recuperando algo. El movimiento ha venido más en el mercado de renta fija y el 10 años americano sí que ha estado muchísimo más activo. Y hoy teníamos, como muy bien comentabas, el tema del crudo, que el discurso oficial es que hay un problema de producción en Rusia del entorno a 1 millón de barriles diarios, pero de facto lo que es significativo es que estamos en una situación de inventarios ajustadas, con una OPEP que siembra dudas sobre la capacidad para responder y para hacer frente a los compromisos de producción que ha venido esbozando, y en ese entorno pues es normal que en el muy corto plazo haya una volatilidad mucho más alta. Es verdad que al contrario que en el gas, en el petróleo la curva descuenta que a 24 meses el petróleo se relaja y hablamos ya de barriles en el entorno más del 80-85, o sea, no hay tantísima tensión como en gas, pero bueno, sin duda inventarios reducidos y falta de capacidad de oferta es caldo de cultivo para que cervatillo cojo en la selva, o sea, los traders se piramiden, tomen posiciones y en cualquier momento tengamos subidas como la de hoy. Hernán, a ver, máxima especulación estos días en los mercados, sí, volatilidad en 25 puntos, el VIX. Sorprende mucho, desde luego. Sí, la verdad es que suele pasar, los mercados al principio reaccionan con violencia ante eventos difíciles de calificar o de evaluar de hasta dónde va a llegar el impacto, ¿no? Una vez que pues el mercado digiere la gravedad del evento y lo asimila hasta dónde puede llegar, y pues los mercados van reaccionando en general positivamente, ¿no? A veces es negativamente, ¿no? En el caso de la pandemia, pues los primeros señales eran bastante tranquilizadoras, y en cambio a posteriori el tema fue mucho peor de lo que al principio se descontaba. En este caso, pues es al contrario, se ha descontado algo más grave de lo que ahora está siendo. Con todo, yo entiendo que en Estados Unidos las bolsas estén reaccionando mejor, y creo que las europeas pues han ido al hilo de las subidas o al rebufo de la subida de las bolsas americanas, están uniéndose a la tendencia alcista. Es verdad que hoy han salido los PMIs en Europa, tanto de servicios como manufactureros, los datos adelantados, y tanto Alemania como Europa han publicado bastante, o sea, peor de lo que del dato anterior, pero mejor de lo que se esperaba. Entonces, parece que el impacto en consumo e inversión, de momento, en Europa no se está viendo demasiado afectada, ¿no? Yo tengo mis dudas, o sea, yo personalmente pienso que todas estas medidas contra Rusia realmente son contra Rusia y contra Europa, porque el único que se salva de estas medidas es Estados Unidos. O sea, nosotros el gas europeo
en los últimos 12 meses ha crecido un 700% y en Estados Unidos ha crecido un 70%. Y así podría seguir con el petróleo, si es verdad, lo tenemos parecido, pero las consecuencias de negocio que nos está generando en Europa el cierre de relaciones con Rusia, el impacto es mucho mayor en Europa que en Estados Unidos. El deterioro de los activos rusos nos afecta más a los europeos, que estamos más expuestos a esas inversiones. Entonces, al final, yo creo que la bolsa europea, para mí, ha reaccionado demasiado positivamente, con demasiado optimismo, dadas las circunstancias de que a nosotros vamos a estar mucho más afectados de lo que va a estar Estados Unidos. Entonces, comprendo mucho más la subida de Estados Unidos que la subida europea. Bien es cierto, dicho eso, Estados Unidos ha subido un más 2% en lo que va de mes y Europa un menos 2%. O sea, sigue habiendo un gap ahí en el mes, ¿no? O sea, Europa lo está haciendo peor que Estados Unidos, pero sí yo creo que nos estamos uniendo al carro de la subida de Estados Unidos y con menos argumentos, vamos. A mí, yo insisto, a mí me sigue costando. Ahora hablo de inversores particulares, que inversores a particulares se la jueguen sin tener claro, nadie lo sabe efectivamente cuál puede ser el desenlace de una guerra, ¿no? Y más si empieza a involucrarse la OTAN, pero es que ya volvemos, Juan Ramón, Rusia vuelve a insistir en el tema de las armas nucleares. Bueno, y mientras dure el conflicto bélico, a nadie se le escapa que ese es el principal motivo por el cual no, entre comillas, se ha dejado aislada a Ucrania a la hora de defenderse más allá de las sanciones y de proveer armamento, porque esa amenaza se es consciente del primer día y Rusia la utiliza para recordarnos a todos, porque también no es baladí que desde Alemania a Estados Unidos, desde Suecia, yo qué sé, a Sudáfrica, aquí todo el mundo es consciente de que eso está ahí y ellos lo utilizan para evitar. Yo creo que lo han sacado ahora no porque se lo estén valorando, sino un poco para lanzar un mensaje a Polonia en cuanto a esa iniciativa polaca de proponer que fuerzas de la OTAN de paz estuvieran pisando suelo ucraniano mientras dure el conflicto. Y un poco por eso lo recuerda Rusia. O sea, yo no sería tan pesimista, o al menos no sería más pesimista de lo que uno puede ser al principio de este conflicto, donde los riesgos están siempre ahí. Mismo la OTAN anunció el despliegue de nuevos batallones en países como Hungría, Rumanía, Bulgaria, países que están en la frontera con Ucrania. Se cumple el primer año de la invasión rusa. ¿Va a haber un cambio realmente en el orden mundial? Entendemos que sí, que por mucho que puedan llegar a algún tipo de acuerdo, las relaciones han deteriorado a tal extremo que va a ser prácticamente imposible que el mundo no vaya hacia una mayor polarización, y ahí tenemos también otro importante elemento en la ecuación, que es China, que no sabemos todavía muy bien hacia dónde se mueve, ¿no? Juanra. Creo que hay un cambio, pero incluso ya semanas antes al estallido del conflicto bélico, el que Rusia empezara a comprar masivamente carbón y vender carbón y grano a Rusia sirve un poco para poner en contexto en el que cada vez vamos a tener que acostumbrarnos a un mapa del mundo donde Asia está en el centro y Estados Unidos y Europa están a los lados. Sin lugar a duda, Rusia va a girar hacia Irán, hacia India, hacia Rusia. Eso va a dar hacia China. Eso va a dar a China todavía más poder de lo que ya tiene después de la región comercial con Australia, Nueva Zelanda, Japón y todo el sudeste asiático. Y estratégicamente Rusia es un enorme almacén de materias primas que a día de hoy se nos aleja casi irremediablemente de Europa y abre las puertas a todos los niveles a lo que es Asia y le da todavía más fuerza a ese Asia y yo creo que lo estaba explicando muy bien. Al final Europa es el gran perdedor de todo esto. Yo creo que cada vez más el Pacífico va a tener más trascendencia entre Asia y Estados Unidos y por desgracia en Europa nosotros perdemos acceso a materias primas de todo tipo, no solo energéticas, ojo con el paladio, con el platino, con el níquel, con el aluminio, y perdemos también comercio que a día de hoy Rusia pues lo va a ir trasladando y cambiando y ya Estados Unidos acepta que no va a interferir en el comercio iraní-ruso o entre India y Rusia y por lo tanto pues al final
Estados Unidos pasa a ser el gran proveedor, entre comillas, de materia prima de Europa, pero Europa pierde un poco ese liderazgo y indiscutiblemente el nuevo orden económico internacional cambia y pivota hacia Asia. Ahora nos hemos dado cuenta de los errores que hemos cometido en el pasado por superponer esa dependencia energética a un solo origen. Decía también el principal ejecutivo de BlackRock que esto de alguna forma va a acelerar también el cambio hacia esa transición energética, energías renovables. Lo que pasa es que esto tampoco, Hernán, no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva su tiempo, muchos años, por supuesto también muchísima inversión. Por supuesto. Además es que las energías renovables lo que producen es electricidad y de momento para la calefacción y para los procesos industriales seguimos utilizando gas porque la electricidad no es eficiente. Entonces, yo creo que la dependencia del gas va a continuar porque es una fuente muy eficiente, hasta que se demuestre lo contrario, frente a la electricidad para algunos procesos industriales y para el calentamiento de los hogares, ¿no? Entonces, a mí me parece muy bien que sigamos por donde estábamos ya muy bien caminados, que era el crecimiento de las energías renovables, pero que todo el mundo sepa que las energías renovables necesitan de lo que se llama ciclo combinado, o sea, generadoras de energía eléctrica con gas para cubrir los momentos de caída de renovables por falta de viento, por falta de sol. O sea, al final, las renovables es todo estupendo, menos la predictabilidad. Tú no puedes prever cuándo va a haber viento y cuándo va a haber sol. Entonces, necesitas tener capacidad de fabricación de electricidad muy rápida, muy ágil, y eso solo lo permiten las centrales que funcionan con gas. O sea, otro tipo de centrales como las nucleares no tienen esa capacidad de reacción. Entonces, bueno, el gas seguirá teniendo un uso en principio amplio y bueno, pues que diversifiquemos las fuentes alternativas de suministro, a mí me parece bien. Lo que pasa que, bueno, estamos haciendo un poco de drama con Rusia. Rusia lleva 50 o 60 años suministrándonos gas sin ningún problema. Y ahora parece que resulta que nos suministra Argelia es el proveedor de máxima confianza de todo el mundo. Digo, pues mira, pues yo creo que habrá que tener un mix de proveedores porque yo tampoco me fiaría demasiado de lo que puede pasar en Argelia porque, bueno, pues, hace no mucho tiempo, no muchos años, han estado al borde del conflicto civil entre islamistas radicales y no islamistas radicales. Entonces, todo el tema energético es un tema muy complejo donde hay que planificar muy bien la transición de unas energías a otras, planificar muy bien tu nivel de dependencia de distintos orígenes. Bueno, en fin, yo creo que desde luego a eso hay que darle una vuelta seria en Europa porque justo nosotros no somos fabricantes, o sea, no generamos energía. La suerte de Estados Unidos es que todo esto en el fondo le da igual, porque como ellos generan gas y petróleo suficiente para autoabastecerse, pues bueno, pues lo que siempre comento yo, que ellos se lo guisan y ellos se lo comen. O sea, lo que le sacan a los consumidores por la subida del gas y de la electricidad, subidas que son menores que la europea, se lo quedan los productores americanos que pagan impuestos en Estados Unidos, dan empleo en Estados Unidos y compran bienes y servicios y bienes de equipo en Estados Unidos, mientras que nosotros todo lo mandamos fuera porque no producimos nada de petróleo y gas. En fin, que sí, que la tarea es compleja y desde luego requiere de un análisis detallado, pormenorizado y que a veces implica costes. Esa seguridad de proveedores y esa diversificación de proveedores y ese proceso
de cambio de unas energías a otras de forma segura implica siempre costes mayores. Entonces, bueno, pues tendremos que apechugar y acostumbrarnos a costes energéticos superiores a los que hemos tenido en el pasado. Bueno, un mes de guerra. Hoy ha abierto de nuevo con esto voy a terminar, la bolsa de Moscú, el índice Monex en rublos, Juan Ramón, en rublos, porque algunos titulares del día está subiendo un 8, un 9, un 10%. Rublos, ¿no? Rublos. Eso es. Rublos, qué importante. Sí. Putin bueno, yo creo que es una manera de lanzar un mensaje al mundo en cuanto a que la operativa... O sea, que, normalidad, ¿no? El que le saquen del protocolo SWIFT del dólar tampoco, ¿sabes? Tampoco le cambia la vida, él hace fuerte su moneda, ha puesto muchas limitaciones al mercado en cuanto a máxima volatilidad, tanto en renta variable como en renta fija, se ha prohibido prácticamente hacer cortos en casi todas las compañías, así que es una apertura más testimonial que otra cosa, pero bueno, no deja de ser apertura y lo dijo también el primer día que el periodo máximo eran 6 meses, pero con esto pues intenta, yo creo que lanzar un mensaje de cierta normalidad o de confianza y probablemente pues uno quiere pensar que esto al final denota que cuando intentas aparentar normalidad y fortaleza es porque en el fondo igual te está doliendo el zapato por otro lado, pero bueno, es una apertura más formal que práctica, pero que sin ninguna duda es un cambio significativo. Última cosa, solo me queda un minuto, Juan Ramón, pero a nivel de valoraciones, los PER, claro, no sé si se han ajustado ya lo suficiente como para que empiece a ser ya atractivo, todavía hay que esperar a que siga cayendo esas valoraciones para invertir de una forma más segura, entre comillas. Hablo, insisto, desde el punto de vista de un inversor particular. El precio ha caído, otra cosa son los ingresos y las expectativas y la interrogante de hasta dónde va a llegar la ralentización y si llegamos a esta inflación depende del tiempo que dure la guerra y eso es jugar a politólogo o a futurólogo. A día de hoy buscar distintos tipos de riesgo muy diferentes es mejor recomendación que el intentar hacer una apuesta de trading y pensar que esto en 15 días está acabado y que por lo tanto vamos para arriba. Es todavía pronto para mojarse. Todavía no he encontrado en los periódicos ni en las webs especializadas en empleo que una gestora, una casa de análisis, una agencia de valores busque adivinador o busque pronosticador, ¿no? Esas cosas las dejamos para otra... Los algoritmos lo intentamos. Juan Ramón Caridad de la gestora GAM, Hernán Cortés, socio de Alea Gestión, un gran placer como siempre. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros mucho y un fuerte abrazo. Hasta otra. Hasta luego. 12:43 de la tarde, nos queda todavía días de trading, habrá continuidad o no en este rally de alivio, rally del vicio del que habla Morgan Stanley, así la ha llamado Morgan Stanley al rally de los últimos días, el rally del vicio, el rally vicioso, ¿no? Rally dice que dentro de un mercado bajista. Veremos si podría haber o no continuidad en las subidas. Se lo vamos a preguntar en unos minutos a Eduardo Faust de Renta 4 y también conoceremos el detalle, lo que piensa, lo que opina y cómo gestiona Coslizan de Retro Magnus ICAP. Hasta ahora.